En la institución educativa Antonia Santos de Puerto Boyacá escribimos la historia del Bicentenario. Interesarnos por la historia es compromiso de todos. Para entender lo que vamos a ver en este video es necesario comprender que la independencia tiene tres etapas. El periodo preindependentista, el periodo que abarca los sucesos durante la independencia y el periodo posterior a ella. Vamos a centrarnos en los dos primeros periodos, que abarcan lugares, sucesos y personajes que protagonizaron los primeros intentos en lograr la independencia. Boyacá es tierra libertadora, pero tengamos en cuenta que hay otras regiones de Colombia que contribuyeron con sucesos y personajes decisivos para lograr la soberanía nacional. Por ejemplo, el movimiento comunero, que marcó un grandísimo precedente por los sucesos que vendrían después. Acompáñenos en nuestro recorrido por los siguientes escenarios. Nos encontramos en el municipio de Charalá, un hermoso municipio que hace parte del departamento de Santander, declarado unos años Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación. Fue creado en 1541 y es un municipio emblemático, nada más y nada menos porque es la cuna de uno de los promotores del movimiento comunero. Estamos hablando de José Antonio Galán. José Antonio Galán fue el protagonista de ese movimiento. El movimiento de los comuneros de 1781, que sembró la semilla del proceso de independencia para años más tarde. Veamos en dónde comienza nuestro recorrido y qué importancia tiene para nuestro proceso de independencia. En esta hermosa región también nació José Acevedo y Gómez, el tribuno del pueblo, quien el 20 de julio de 1810 en Santa Fe avivó el sentimiento revolucionario del pueblo y fue uno de los firmantes de la Declaración de Independencia. De este municipio hay una historia que reclama ser contada, una historia que ocurrió el 4 de agosto de 1819, a tan solo 3 días del grandioso 7 de agosto, la batalla de Boyacá. Fue aquí, en este punto, donde se desarrolló la batalla de Pienta. Imagínense que allí los campesinos charaleños impidieron que 800 soldados realistas llegaran como refuerzo hasta el puente de Boyacá. El 7 de agosto, donde los esperaba el realista Barreiro. Dice la historia que el pueblo se armó con machetes, piedras, palos y hasta agua caliente para impedir su avance. Aunque de todos modos Charalá cayó en manos enemigas, sí logró retrasar los refuerzos españoles en Boyacá y Simón Bolívar logró tener la victoria. Más de 300 hombres y mujeres murieron ese día. Sería bueno incluir este episodio en nuestras clases de historia. En memoria de los caídos se instaló esta placa en las calles de Charalá. Arribamos al municipio de Pinchote, un municipio ubicado a tan solo 10 minutos del municipio de Socorro. Pinchote data de 1772, según los registros notariales de fundación. Sus calles todavía conservan sus características coloniales y algunos hechos históricos que aquí les contaremos. 200 años tiene la casa de Antonia Santos. ¿Y por qué duraban tanto esas casas? Pues imagínense que la guía nos explicaba que el éxito de la durabilidad de esas construcciones radicaba en una técnica llamada la tapia pisada. Veamos en qué consiste. La tapia pisada era un procedimiento traído por los españoles en la que se construía en tierra, sin sostenerla con ninguna otra pieza. Este método consistía en apisonar la tierra preparada con excremento de caballo capa por capa. Entonces, si usted apisionaba, por ejemplo, 50 centímetros de la mezcla, al compactarla se reducía solo a 5 centímetros de espesor. Y se hacía eso muchas veces hasta completar la altura de la construcción deseada. Esto, por lo tanto, le daba mucha solidez a las edificaciones. ¡Qué interesante! Finalicemos este recorrido por Pinchote. Pinchote conmemora también sus 200 años de la muerte o el fusilamiento, mejor, de Antonia Santos. O sea que los pinchotanos conmemoran el bicentenario del sacrificio de su heroína el 28 de julio de 1819. Finalmente, no podemos pasar por alto el paso del Libertador por estas tierras, aquí en el municipio de Pinchote.
y que en las gestas libertadoras varios natales de Pinchote participaron activamente acompañando al general Bolívar en el ejército patriota. Llegamos hasta el municipio de Socorro, otro de los municipios emblemáticos del departamento de Santander, ubicado a tan solo 2 horas de su capital Bucaramanga. Socorro es emblemático porque allí ocurrieron sucesos muy importantes para la independencia de Colombia, entre ellos la insigne rebelión de los comuneros. Los invitamos a que nos sigan. Pensar en Socorro es pensar en rebeldía, en rebelión, en sed de libertad. Los personajes de los que hablamos en Charalá y Pinchote fueron los mismos que llegaron a estas tierras a agitarlas e ir en contra del gobierno español y sus impuestos. Dejemos que sea Socorro quien nos cuente su propia historia. Socorro mantiene viva su herencia histórica en cada rincón de sus estrechas calles, sus viviendas, iglesias, parques y demás sitios emblemáticos, y verdaderamente allí es posible tener un encuentro directo con la historia. Esta es la casa de Juan Francisco Bermeo. Aquí vivió el caudillo de la Revolución, el cual comandó un ejército muy numeroso que obligó a las autoridades virreinales a firmar unas capitulaciones. Este es el Paseo de la Insurrección. Aquí se honra la memoria de la heroína Antonia Santos y sus compañeros mártires que realizaron el recorrido desde aquí, desde este punto, hasta el lugar donde los iban a sacrificar, el patíbulo ubicado en el centro de la Plaza del Socorro. El monumento de Antonia Santos se levanta en el parque principal, lugar donde se le daría muerte por orden del virrey de Santa Fe, Juan Samano. El monumento José Antonio Galán también se dirige en esta plaza. Este hombre formó un batallón de 400 campesinos armados con machetes y rifles. Siempre adelante y ni un paso atrás, era su consigna. Lamentablemente poco tiempo después fue capturado y enjuiciado. En una fuente leí y encontré que Galán fue arcabuceado. Espera, ¿arca qué? Sí, arcabuceado. Yo busqué y encontré que arcabuz era una arma que se empleaba en la antigüedad con la que Galán fue fusilado. Ah, ahora sí, miremos qué más le ocurrió a Galán. Llegamos hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Chiquinquirá, frente a ella su emblemática plazoleta. Allí la historia nos cuenta que la mano derecha de José Antonio Galán y la cabeza de su compañero Manuel Ortiz, otro insurrecto, fueron cortadas y expuestas acá en 1782, dando fin así a la rebelión de los comuneros. La libertad tuvo un gran precio, y eso sin contar que los restos del cuerpo de Galán fueron enviados a otras regiones como escarnio público. Nuestro pequeño recorrido por Socorro termina acá, en el Parque del Convento, un emblemático y tranquilo sitio de los socorranos, que entre otras cosas se erige la estatua del maestro José A. Morales. Al lado de la capilla se erige la estatua de la heroína Manuela Beltrán, una joven que, como lo indica su postura, protagonizó la ruptura del edicto del rey de la época, lo que inició el movimiento comunero. Vamos culminando nuestro recorrido por los caminos del Bicentenario. Miremos a dónde llegamos ahora. Nuestro reencuentro con la historia nos trae hasta aquí, hasta el municipio de Piedecuesta, localizado a tan solo 10 minutos de la capital santanderiana, Bucaramanga. Desde su fundación en 1776, Piedecuesta se caracterizó por ser escenario de violencia. Piedecuesta fue otro municipio que se adhirió a la causa independentista y fue escenario de varios combates entre rebeldes y realistas. Esto nos cuenta el historiador y asesor cultural de este municipio, José Luis Hernández. En 1812, 2 años después del grito de independencia, las tropas patriotas de Piedecuesta se enfrentaron con las tropas realistas, que pretendían someter a este pueblo rebelde a la fuerza. De estas luchas campesinas enfrentadas con machete y garrote, sus habitantes se ganaron el título de garroteros. Finalmente, Piedecuesta cuenta con una particular característica, cuenta con 2 iglesias en la plaza principal. Hay 2 versiones que explican este hecho. La primera es que en la iglesia de la izquierda, la del Perpetuo Socorro, se cometió un asesinato y por lo tanto se consideraba impura para seguir celebrando misas. La segunda versión es que simplemente la primera iglesia se fue deteriorando y fue necesario la construcción de una nueva edificación. Esta se llama San Francisco Javier. Esto es una pequeña muestra de lo mucho que podemos aprender de nuestra propia historia. Colombia está llena de grandes historias para descubrir, te invitamos a que lo hagas. Investiga, lee, curiosea. Si te lo propones, puede ser divertido.